cada uno de ustedes y por esta invitación a abundar o ampliar en torno a las propuestas que nosotros estamos planteando. Y les traemos un saludo de integrantes del Parlamento Constitucional Social Nacional, también plural. Y antes de ese abundamiento o ampliación, hacerles un recordatorio. Desde hace más de un mes, bueno, desde enero, hemos venido invitando al jefe de gobierno, a diputados federales en su momento, a senadores de la República, en su momento también a los 28 asesores que implementaron el proyecto de constitución de la Ciudad de México, que el jefe de gobierno plantea ya la constituyente. Una vez ya electos los constituyentes y nombraron los 40 y los 60 electos, les hemos venido invitando para que asistan a diálogos constitucionales, principalmente sobre la Ciudad de México, que es nuestro tema, dada la escasez, la carencia, y eso es de sobra conocido, de información en torno a la Constitución y a la Constituyente. Entonces, por eso les hemos estado invitando. Desafortunadamente no ha ido ninguno de la comisión ni de ninguno de los 100 constituyentes asesores constitucionales. Por eso nos da gusto estar en este momento aquí con ustedes y felicitarles además por el trabajo, a ustedes constituyentes y a todos y cada uno de ustedes. Nosotros planteamos que en torno al desarrollo sustentable y planeación democrática, que es muy importante estos foros, estas sesiones, pero hace falta más, porque tenemos una constitución que era, a lo mejor todavía, orgullo de propios y admiración en el mundo. Nuestra Constitución Nacional, que ya va rumbo a su centenario, pero desafortunadamente y lamentablemente todavía hay ese récord inconcebible de poco conocimiento de nuestra Constitución Nacional. Casi nadie conocemos o conoce su Constitución, entonces ¿cómo se puede dar un cumplimiento? Y así no queremos que pase con esta Constitución de la Ciudad de México. Es por ello la invitación que en este momento les reiteramos para los sábados constitucionales en un Parlamento Social Plural Nacional. Y en torno a esta cuestión del desarrollo sostenible y planeación democrática, está por ejemplo en la nacional que todo poder público dimana del pueblo y se instituye, o sea, toda la autoridad, y se instituye para beneficio del pueblo. Está también hablando de planeación democrática, las famosas protestas. Protesta usted cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Todos los que tienen que realizar esa protesta lo hacen, pero vemos lamentable, desafortunadamente, cómo nuestro país, y desde luego también en la Ciudad de México, una problemática cada vez más tremenda, casi catastrófica. Uno de los principales problemas es porque no llegan auténticos y verdaderos políticos al ejercicio de los cargos, que en sus venas corra sangre política. ¿Y qué es eso de sangre política? De servir a su pueblo. Ya está el 39. Entonces, nuestra planeación democrática, bueno, estamos planteando que no pase como con la Constitución Nacional, que la autoridad que no cumpla con su encargo, que se le sancione. Y una de las sanciones pues puede ser la revocación del mandato. Perdón, gracias, qué bueno que tengo 3 minutos. Bueno, para la Constitución de la Ciudad de México, esta gran urbe, la gran megalópolis del mundo, asentada en un territorio asombroso y maravilloso, con una fauna y una flora inmensa, que desafortunadamente y lamentablemente casi nada más nos queda, muy poco de ella, en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Milpalta. Entonces, que en la Constitución de la Ciudad de México se garantice la preservación, rescate, preservación y defensa de esos pocos reductos naturales
que le quedan a la Ciudad de México, dentro de ellos, por ejemplo, Xochimilco, con declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y junto con Iztapalapa, Milpalta y otros, desafortunadamente y lamentablemente, si no se les garantiza en la Constitución de la Ciudad de México, quedarán nada más en el recuerdo. Esa idea, esas grandiosidades de ese antiguo territorio. Creo que no tenemos más tiempo para seguir abundando. Sería muy concreto y en específico eso, que se sancione, que haya desarrollo efectivo, pero con respeto, preservación a la flora, a la fauna, a la naturaleza y desde luego a los usos y costumbres y de los pueblos y barrios de esta ciudad. Muchas gracias por escucharnos. Les reiteramos la invitación para los sábados constitucionales para que ustedes proporcionen a mucha gente que va a nuestros foros sus propuestas constitucionales, sus ideales constitucionales sobre la Ciudad de México. Muchas gracias, diputados, y a todos los queridos y distinguidos ciudadanos y dirigentes del servidor, Román Díaz Vázquez. Gracias.